No sé si sabías que existen personas con una sensibilidad diferente y Elaine Aron lleva décadas estudiando precisamente esto. Si eres una madre altamente sensible, entenderlo puede cambiar radicalmente cómo te ves a ti misma. Muchas mamás piensan que todo les afecta demasiado, incluso los estados emocionales de su alrededor, les acaba dañando mucho la sobreestimulación que tienen y acaban saturadas y desbordadas, pensando principalmente que el problema son ellas. Pero no se dan cuenta de que la clave no es lo que sienten, es cómo lo gestionan y si lo están haciendo desde un enfoque que se adapte a su individualidad, a sus características y cuidando sobre todo su energía, su genética y su cuerpo. Bien, en este vídeo te voy a explicar en qué consiste exactamente ser altamente sensible de una manera que seguramente nadie te lo haya explicado y te lo voy a simplificar mucho para que puedas aprender a gestionar toda esta manera de procesar la información de una manera distinta a la mayoría de las personas. Así que quédate hasta el final porque te daré un dato, una sorpresa mejor dicho, que te hará entender todo mucho mejor. Este vídeo parte de este libro y también de mi experiencia acompañando a mamás a que sean capaces de conocerse, de aliviarse y de regularse a sí mismas cuando esa sensibilidad les hace sentirse que todo les desborda, tanto mental como físicamente. Y para esto es necesario responder la pregunta de cuáles son las señales de una persona altamente sensible. Y simplificándolo podemos acogernos a situaciones cotidianas como percibir situaciones que otros no perciben, ya sean detalles, tonos, miradas. El hecho de que te afecten mucho los estados emocionales de los demás. No solo eres capaz de detectar si alguien está triste, está enfadado o si realmente oculta algo, sino que además absorbes muchas de esas emociones, muchas de esas energías y te las llevas tú. Los ambientes ruidosos, llenos de gente, llenos de muchísimos destellos, te saturan muchísimo física y emocionalmente, te conmueve mucho y te llega muy profundo toda la música, todo el arte, haciéndote inducir a estados emocionales muy fuertes. Te afecta mucho cuando otras personas están sufriendo o lo están pasando mal y necesitas retirarte después de haber estado expuesta a mucha estimulación. Esto que estás sintiendo tiene un nombre y quiero que sepas que no eres la única. El entrar en una habitación y notar al instante que esas personas, ya sean tus hijos, ya sean amigos, les pasa algo, están alterados. El hecho de que tu pareja te haga un comentario y se quede dando vueltas durante horas en tu cabeza. Después de un día entero de demandas, de ruidos, de peticiones, de acciones, necesitas encerrarte sola para recuperarte. Y el hecho de que sientes que todo te afecta más de lo que debería. ¿Qué significa realmente todo esto? No significa que haya algo roto en ti, no significa que tengas algún trastorno, no significa necesariamente que sea algo malo, y es que simplemente es un rasgo. Es un rasgo y además es genético, viene determinado por la biología y por la genética, y todos los estudios determinan que el 20% de la población mundial es altamente sensible, lo que se denomina como PAS. Esto quiere decir que tu sistema nervioso está hiperactivado, es más sensible que el de ese 80% restante que tienen un sistema nervioso, pudiéramos decir que estándar. Entonces es importante saber que este tipo de sistemas nerviosos lo que hacen es procesar la información de forma muy distinta. Se procesa muchísima más información a un nivel muchísimo más profundo, lo que requiere también de un desgaste energético. Y todo esto ocurre sin que ni siquiera seas consciente de ello. Y quiero que tengas muy claras tres señales, tres signos que muestran que tienes alta sensibilidad. El primero es la profundidad a la hora de procesar cosas, de vivir las experiencias. Una persona altamente sensible siempre será mucho más reflexiva, mucho más profunda, con capacidad para desarrollar ideas, y esto forma parte de las fortalezas de este rasgo, pero también tiene contras, también tiene sombras, y es que te sobrecargas ante la sobreestimulación, lo que acumula cansancio, y la necesidad de retirarte para recuperar energía. No significa que seas súper introvertida, no significa que seas una persona antisocial, significa que necesitas recuperar tu energía después de un proceso así. La segunda señal es que tienes una respuesta emocional o una empatía muy elevada. Procesas de forma muy profunda todas las emociones, como la empatía, la conexión con los demás, toda esa facilidad de conectar muy profundamente con las personas a tu alrededor. Pero esto también tiene un coste, y es que si el otro está sufriendo y tú no aprendes a gestionar esto de una forma sana para ti, te vas a cargar con todo lo que te rodea hasta que también te sientas muy saturada. Y aquí entra el diferenciar un aspecto que es súper importante entre la empatía y la ecpatía, que para personas altamente sensibles es una herramienta muy potente porque aprende a diferenciar entre la empatía que se absorbe y se sumerge completamente en la emoción de la otra persona y la ecpatía que es capaz de entenderla, es capaz de ver
esa emoción de esa persona sin sumergirse totalmente en ella. Y la tercera señal es esa sensibilidad a estímulos que son sutiles, a aspectos que, como decíamos, otras personas quizás no pueden detectar, en simplemente una palabra, en simplemente una mirada, en simplemente cómo está la energía incluso de un lugar, de una habitación cuando entramos. Y esto permite apreciar detalles, lo cual es muy valioso, porque te permite captar mucha más información, pero eso también tiene el coste de que al procesar más información, antes llegamos a nuestro límite emocional, antes nos desbordamos y antes nos saturamos. Por ende, es súper importante saber que necesitas una recuperación quizá mayor que un sistema nervioso estándar. Todo esto, por supuesto, requiere un proceso, requiere de conocerse, requiere de analizar muchas situaciones para saber cómo podemos recuperarnos de ellas. Entonces, si quieres que te acompañe yo personalmente a desarrollar todas estas herramientas adaptadas a ti, a tu sensibilidad, a tu forma de procesar, que al final tengas procesos personalizados para que tú misma seas capaz de entenderte, de sostenerte y sobre todo de gestionarte en esos momentos difíciles, simplemente métete en el primer enlace de la descripción. Te lleva a mi calendario donde puedes agendar una llamada totalmente gratuita conmigo, donde veo tu caso y te explico exactamente cómo aplicaría para ti el método Calma. Y de corazón que veo a diario cómo ocurren muchísimos cambios cuando aprendemos a gestionar todo esto desde un punto muy distinto en el que nos comprendemos mejor, en el que no solo tenemos comprensión de quién nos ve, sino una autocomprensión de nosotras mismas. Y todos estos cambios y bendiciones que las mamás experimentan en apenas un mes de proceso, te aseguro que marca un antes y un después muy poderoso. Así que si crees que este es tu momento, nos vemos ahí. Y como te decía y habrás ido observando, el ser altamente sensible es una moneda con dos caras. La misma característica en sí puede ser una fortaleza, pero también es una vulnerabilidad muy grande. Por lo que decíamos, puedes por un lado percibir más, fijarte en detalles que nadie hace, pero por otro saturarte muy pronto debido a la sobreestimulación. Puedes procesar profundamente, reflexionar mucho, pensar mucho, pero a la vez también puedes quedarte en ese bucle atrapado. Puedes percibir más detalles sutiles y disfrutarlo, incluso sentirlos mucho más fuerte emocionalmente, que si son emociones que son agradables está genial, porque disfrutarán de más alegría, de más entusiasmo, de más éxtasis, pero si por el contrario son emociones desagradables, te saturarás mucho antes de ellas que otra persona. ¿Y por qué te digo esto? Porque se tiende ahora a escuchar mucho con todo el auge de las personas altamente sensibles que ser altamente sensible es un superpoder, pero no es algo tan simple, es simplemente una característica diferente que puede jugar a tu favor o que puede jugar en tu contra si no la sabes gestionar bien. Todo depende de cómo vivas y de cómo regules esa sensibilidad. Y dirás, y Javier, si yo ya me identifico con esto, si sé que soy altamente sensible, ¿cómo puedo aprender a vivir mejor sabiendo que mi sistema nervioso es más sensible que el resto? Pues bien, aquí quiero contarte 4 caminos que te van a servir para poder regularte y para poder aliviarte a ti misma. El primero parte del autoconocimiento, que es lo que estamos haciendo aquí, el entender qué significa ser altamente sensible y en especial que no es para nada un defecto, simplemente es un rasgo que te hace diferente del 80% de las personas, sabiendo que no te hace ni alguien más débil ni más vulnerable, simplemente es una característica diferente. Es como si comparamos un animal con otro. ¿Es uno mejor que otro? No, simplemente tienen cualidades diferentes y la clave para tener una vida de calidad y poder ser feliz con ello es saber dentro de qué límites me puedo mover. El segundo aspecto es cambiar el reencuadre, hacer una resignificación. Esto es muy poderoso porque nos hace pasar de soy demasiado sensible a simplemente saber que tengo un rasgo que además es genético que va asociado a una mayor sensibilidad. Y esto lo que hace es que yo sea capaz de integrar mi normalidad sin juzgarme o sin culparme por ello. Y saber que el problema puede no estar en ti, simplemente que no hay una correlación, que hay un pequeño desajuste entre tu sensibilidad y las demandas del mundo externo. Y esto lo comento porque especialmente en mamás que se dedican a cuidar, proteger, responder, gestionar conflictos, estar presente, tomar decisiones, soportar ruido, genera mucho agotamiento y además puede generar muchísima culpa de no estoy hecha para esto. Pero aquí el problema no viene de ahí, sino de entender cómo tu sistema nervioso es capaz de procesar todo. Y quizás has venido pasando muchos años o incluso creciendo pensando que esa sensibilidad que tenías era un problema, que te decían que eras demasiado sensible, que te decían que no lloraras, que te decían que todo te afecta mucho o que no seas tan tímida. Y te aseguro que todas esas experiencias pueden haber dejado heridas que conviene mirar, que conviene sanar para simplemente quitarnos cargas de nuestro pasado que quizá hoy en día ya no nos hacen falta. Si sientes que estás en ese punto, puedes agendar una llamada, como te decía, conmigo y lo vemos como realmente se merece. Porque recuerda que tu personalidad
es la que crea tu realidad. Una personalidad altamente sensible tenderá a pensar que el mundo que le rodea es muy hostil si no aprende a gestionar todo esto, y tenderá a pensar que tiene que retirarse y meterse en una burbuja para aislarse del resto del mundo. Pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con participar, porque somos seres sociales, necesitamos interactuar constantemente con otras personas del entorno, pero consisten también en entender y respetar nuestros propios límites, y para eso tenemos que entenderlos para saber cuándo necesitamos recuperarnos. Y como todo en la vida se basa en un equilibrio, ni irnos a un aislamiento ni irnos a una sobreestimulación. El equilibrio, el punto medio, y ir alternando entre uno y otro según mi sistema nervioso, mi cuerpo y mi mente me van pidiendo, es la herramienta fundamental que permite que podamos disfrutar de lo que tenemos delante, porque todo esto se llama regulación. ¿Y por qué te digo esto? Porque como dato final que te quería decir, o como sorpresa, es que yo soy una de estas personas, una persona altamente sensible, de los que todas y cada una de las señales que te he mencionado a mí me pasaban. Yo aprendí a gestionar como persona porque crecí creyendo que nadie me entendía, crecí creyendo incluso que era un poco un bicho raro cuando me veía al lado de otras personas, hasta que entendí que simplemente yo procesaba las cosas, la información, toda mi vida de una forma muy distinta a lo que otros hacían. Y eso, el empezar a entenderme, el empezar a cuidarme, me generó muchísimo alivio, sobre todo alivio y paz interior. Así que deseo lo mismo exactamente para ti. Te animo a que te suscribas si el vídeo te ha aportado valor, te ha hecho entender muchas cosas, a pulsar también el botón de me gusta para que pueda llegar a más personas. Así que alégrate, porque si estás dentro del perfil de estas personas, de este tipo de personas, precisamente es la empatía hacia los demás, precisamente es el amor hacia los demás y esa conexión lo que va a hacer del mundo un mundo mejor. Así que cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.